Bueno, a continuación le vamos a socializar nuestro trabajo colaborativo del curso de caracterización de contaminantes atmosféricos de la tarea 4, evaluar fuentes de contaminación. Los integrantes son Sergio Amado Lara, David Maestre, Edilberto Cabeza y mi persona Marjorie Figueroa. Nuestra tutora es Sandra Verónica Bella, del grupo 358-007-9 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el primer punto de nuestro trabajo colaborativo nos pedían realizar un informe que debe contener la descripción con los siguientes elementos: ubicación, actividad o proceso de operación desarrollado por la fuente. Entonces, para iniciar, la fuente según el artículo, la fuente es la industria de ladrillos. La ubicación es industria de ladrillos de la India. Posteriormente nos pedían desarrollar un diagrama de flujo y las actividades del proceso de operación de esta fuente. En este caso, el proceso de la industria de ladrillos en la India es una pequeña industria, el tercer mayor usuario de carbón en el país, con la progresiva demanda de materiales de construcción y diferencias por falta de medidas de control de contaminación. La industria del ladrillo tiene el viable de causar efectos desfavorables al medio ambiente, ya que como no es muy regulada por las entidades ambientales, entonces tiende a haber mucha contaminación. La creación del ladrillo inicia con la recolección de la arcilla, teniendo en cuenta que es la materia prima para realizar este producto, la cual se somete a un proceso de trituración para que quede homogéneo de una forma uniforme. Después se deja reposar para que la arcilla madure y luego se refina, ya que puede presentar impurezas y, de ser necesario, eliminar las piedritas junto con los terrones que tiene. Normalmente la arcilla queda unos terroncitos, unas piedritas, entonces se debe eliminar todas esas impurezas. Cuando el proceso de purificación finaliza, se deposita en un recipiente donde se mezcla con agua y chamoto. Luego se lleva a una boquilla o a un molde donde se le da forma al ladrillo y se elimina el exceso de agua. Después de eso se inicia la cocción en el horno de ladrillo a una temperatura de 900 a 1000 grados centígrados. Cuando el proceso de cocción está terminado, se deja enfriar en el horno y luego llevado a un lugar de almacenamiento donde se verifica la calidad del producto, y el producto que está dañado se vuelve a triturar para volver a producir chamote, y el producto en buen estado son entregados al cliente correspondiente. Este es nuestro diagrama de flujo de elaboración del ladrillo: materia prima, agua, chamote, arcilla. De ahí sale el ladrillo en polvo, el chamote. La arcilla se extrae del suelo, se deja madurar, se somete a trituración para que esté homogénea, se purifica, se eliminan las impurezas, se deposita en una lámina para mezclarse con agua y chamote, pasa la arcilla, luego se deposita un molde para darle una estructura adecuada y sólida, pasa a ser secado, se elimina el exceso de agua, se llevan a los hornos, posteriormente se deja reposar, pasa a un almacenamiento, se verifica la calidad. Los ladrillos dañados, como dije anteriormente, se vuelven a chamote para volverlos a reutilizar y finalmente se entrega al cliente. Tipo y consumo de combustible o sustancias químicas implicadas en el proceso, por lo cual se podrían generar contaminantes atmosféricos. Los contaminantes, los combustibles son considerados como
como cualquier sustancia o compuesto capaz de encender y mantener el proceso de combustión, en este caso para mantener los hornos de ladrillos en funcionamiento. El principal tipo de combustible utilizado en la fabricación de ladrillo es el carbón. También se utiliza la leña, el estiércol seco, el bagazo de cascarilla de arroz y otros residuos agrícolas que se utilizan para cocer el ladrillo. El material particulado se presenta en la mayor parte de las etapas por las actividades de carga, descarga, manejo, acondicionamiento, trilla, entre otras, y los gases de combustión generan durante la etapa de secado del gas, donde se utiliza quemadores de gas natural y carbón para calentar el aire que pasa a través de los lechos. Aquí tenemos lo que son los tipos de hornos, los números de ladrillos posibles a ingresar en eso y el tipo de combustible que se utiliza. Los químicos producidos durante la elaboración de ladrillos son dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, sulfato de magnesio, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Aquí tenemos los efectos negativos, entre los que tenemos está las lluvias ácidas, efecto invernadero, aumento del pH, enfermedades pulmonares y cardíacas, enfermedades respiratorias, calentamiento global. El listado de contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente. La principal contaminante en la producción de ladrillos se genera en el aire. La primera actividad productiva genera contaminación atmosférica y la extracción de la materia prima porque esta genera partículas suspendidas totales. Otra actividad es la cocción, puesto que por la chimenea emanan gases como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, entre otros, que provienen de la quema de combustible usada en la fabricación de este producto. Aquí tenemos el tipo de contaminante, las características y el efecto. El dióxido de carbono no es tóxico, pero es un gas que produce importante efecto de atrapamiento de calor, o sea, efecto invernadero. El monóxido de carbono aporta al calentamiento global. El dióxido de azufre es un factor que produce las lluvias ácidas. El óxido nitroso causa enfermedades respiratorias como la bronquitis, fibrosis pulmonar crónica, entre otras. El material particulado normalmente causa tos, dificultad para respirar, agravamiento de asmas, enfermedades coronarias, entre otras. Los estándares de emisión admisibles aplicables, el decreto 948 de 1995, que reglamenta la protección y control de calidad del aire. El artículo 4, actividades especialmente controladas. Dentro de esas actividades están la quema de bosque natural, vegetación protectora y demás quemas abiertas, la quema de combustible fósil, la quema de industria de comercio de combustible fósil, las actividades industriales que generen o uso de sustancias sujetas a los controles de protocolo industrial, las canteras y plantas trituradoras de material de construcción. El artículo 19 del decreto 948/95, reglamentado por la resolución 898/1995, nos dice sobre la restricción de uso de combustible contaminante. Tenemos aquí una tabla con el contaminante, el flujo del contaminante y los estándares admisibles, ¿cierto? Para actividades industriales nuevas y para actividades industriales existentes. Los métodos de medición de estas fuentes son muestreo isocinético y muestreo en la fuente. Factores de emisión y balance material. El muestreo isocinético es la medición de la chimenea más usada. Básicamente se trata de extraer
una muestra del flujo de aire de una chimenea en condiciones isocinéticas, es decir, evitando que se presente separaciones mecánicas debido a la inercia de las partículas. El muestreo en la fuente. El propósito de cualquier programa de muestreo en la fuente es determinar la concentración del contaminante en una corriente de gas o la tasa de emisiones del contaminante de una chimenea o de escape de un proceso. Los factores de emisiones se usan a menudo para calcular las emisiones cuando los datos de monitoreo de chimenea específicos del sitio no están disponibles, y el balance material, también conocido como balance de masa, es un método utilizado comúnmente para estimar las emisiones de muchas categorías de fuentes. Después nos piden analizar si la industria cumple o no con la legislación colombiana, y al analizar podría disminuir las emisiones justificando su planteamiento. Para ello debíamos de tomar la tabla del 1 del apéndice del artículo y representarlo gráficamente haciendo una comparación con las estándares vigentes de Colombia. Los contaminantes generados en la elaboración de ladrillos son material particulado, CO, CO2. Los estándares son, para el material particulado, son menores a 0.5 según la norma, y los valores de elaboración de ladrillos serán 0.1, el CO y el CO2 no aplican. La actividad de calcinación y secado en industria de minerales se encuentra catalogada según la resolución 909 del 2008. La industria del ladrillo y los productos relacionados con la arcilla solo incluye los calcinadores y secadores de la materia prima antes de cocinar el ladrillo. Teniendo en cuenta los resultados en la tabla, es posible identificar como contaminante principal generado en la elaboración del ladrillo el material particulado, el cual según la norma debe estar en un rango menor a 0,5 kilogramos por hora. Y según los resultados arrojados en la ladrillera de las Indias, se generan 0,1 kilogramos por hora de material particular, cumpliendo con los estándares regidos por la normatividad de Colombia. Entonces, a continuación, se hace la comparación de la norma legal vigente y los valores generados en las Indias. Estos son los valores máximos permisibles en la legislación colombiana, y estos son los que se están dando en la industria ladrillera de la India. Esto es para el material particulado. Entonces podemos concluir que si se está cumpliendo con estos estándares según nuestra normatividad, la colombiana. Entonces, ¿qué podemos concluir finalmente? Reconocimos y obtuvimos conocimiento sobre las emisiones de contaminantes que produce la industria de producción de ladrillo. Interpretamos los índices de emisiones de contaminantes permitidos en diferentes países, en este caso Colombia y la India. Identificamos sustancias químicas implicadas en los procesos vistos, en este caso el proceso de fabricación de ladrillo y los otros procesos que vimos en la actividad inicial. Conocimos los principales combustibles utilizados en la industria ladrillera de la India, no solo de la India, también a lo largo de la investigación pudimos ver los diferentes combustibles que utilizan para generar este producto, y comparamos los índices permitidos de material particular en Colombia y en la India, y como dije anteriormente pudimos concluir que la India cumple con los estándares según la norma colombiana. Muchas gracias. Aquí nos toca la bibliografía. Gracias.